el diputado Cosio está con nosotros. Lo voy a saludar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir, primero. No, al contrario. De temprano no es fácil, pero bueno, gracias por venir. Perdón, porque Anita Lafuente dice buena mañana, que tengo un hermoso día. Gente que nos mira y que, bueno, obviamente tenemos que saludar. ¿Cuál es el panorama, diputado? ¿Estás así tan duro? Y la verdad que te estaba escuchando recién. Lamentablemente creo que viene por ese lado. Lamentablemente porque, más allá de las posiciones políticas que pueda tener uno, o del lugar donde vos te coloques desde una idea política, la perspectiva para el país objetivamente no está hoy buena, y el mismo gobierno está reconociendo que para los próximos meses va a haber un enfriamiento de la economía. Esto quiere decir poca actividad económica, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva es bastante complicada. Nos sorprendió el discurso de... A ver, nos puede haber sorprendido no el discurso de Macri, digo, de un lado tal vez sí sorprendió porque empezó a reconocer y decir, la verdad, nos equivocamos, pero vamos a seguir igual. ¿Le sorprendió esa tosudez tal vez? Porque está bueno, a mí de nada sirve en mi vida, por ejemplo, yo me manejo esa bandera, ¿para qué decir estoy equivocado y seguir igual? Digamos, la idea es no morir con las botas puestas. Ese dicho a mí a veces no me gusta, yo digo, no, mejor sacarte las botas y no morir, ¿no? Sí, la verdad que no me sorprende, pero porque nosotros hemos tenido la semana pasada una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, con el ministro Duhovne, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, fue al Congreso a pedido de nuestro bloque para explicar este acuerdo. Y allí, bueno, planteó lo mismo, ¿no? La ratificación del rumbo económico del gobierno, y toda la expectativa favorable que pueda tener el gobierno es en función como de un estado de ánimo, ¿no? Como que las cosas van a estar bien, van a estar mejor, que todo el mundo quisiera compartir, indudablemente. Uno no quiere tener una visión pesimista de la realidad. Pero si vos tenés en cuenta que hoy tenés 3 veces más de la inflación que el mismo gobierno había presupuestado, o un dólar que estaba presupuestado para este año de 19 pesos, hoy ya está 30, casi 29, o un crecimiento de la economía que es la que permitía, o la que permitiría el esquema que vos decís, ¿no? Ir pensando en cómo uno va mejorando día a día la situación. Está previsto en 3,5 del PBI, bueno, el mismo gobierno ha reconocido que no se va a crecer seguramente este año. ¿Para qué? Para tener menos actividad económica y bajar la inflación. Y tasas de interés en LEVAC están en el 65%, una pyme hoy se financia entre el 40 y el 60%, este anuncio del 29% para algún sector de la pyme sigue siendo indudablemente todavía caro. Es muy difícil tener una visión optimista con datos objetivos que plantea el mismo gobierno, ¿no? Con lo cual también hay una cuestión de fondo. Vos fíjate que de un tiempo a esta parte, ustedes que trabajan con noticias, las noticias del país son a cuánto está el dólar, a cuánto está la tasa de interés, a cuánto está la tasa de interés del LEVAC, que son variables que maneja muy poca gente, pero que inciden sobre la mayoría. Fuertemente. Ya no se habla de cuántas ventas de 0 kilómetros más hay, cuántas casas más construidas, cuánto ha crecido la actividad industrial, o la producción, o el comercio, la venta minorista bajó 4 puntos el mes pasado. Son todos datos duros que no tienen que ver con que si me gusta más o menos el gobierno, tienen que ver con datos de la realidad. No es el cambio, creo yo, que el presidente le había prometido a los argentinos. Totalmente. Ahora, doctor, habló algo importante que estuvieron con el ministro. ¿Qué les dijo? Porque bueno, entiendo que no fue una charla, por lo menos amena, no digo que haya sido una mesa de discusión, pero medianamente le sirvió la explicación. Mirá, es bueno que un ministro vaya al Congreso, eso indudablemente, que te permite trabajar personalmente. Nosotros, en mi caso, yo le planteé 2 aspectos que creo que es muy importante para la seguridad de las provincias. Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario plantea que solamente van a seguir adelante las obras que se definen como esenciales. Queríamos saber cuáles eran las obras porque, en definitiva, de eso depende mucho la actividad. En las provincias la obra pública tiene que ver con el movimiento reactiva la economía todo el base de la economía, y más en provincias que no tienen características industriales. Bueno, ahí la verdad que no hemos podido tener buenas respuestas porque el ministro lo planteó que se iba
A evaluar igualmente también esta cuestión de racionalizar el empleo público. Queríamos saber de qué se estaba hablando, digamos, si había el gobierno previsto despidos en el sector público. Bueno, él dijo que no, que lo que sí no se iban a renovar contratos. Igualmente hubo despidos en TELAM y otros organismos nacionales, SENASA, INTA, que a nosotros nos afecta, en el caso de SENASA, INTA, porque tiene que ver con nuestra actividad. Entonces, el panorama, la verdad que es complicado. Creo que a partir del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario está previsto un enfriamiento de la economía que ellos llaman menos actividad, y eso va a generar recesión, lo ha dicho, son 6 meses, digamos, entre 3 y 6 meses, con una economía totalmente inmovilizada, con una perspectiva complicada. Creo que vamos a tener, cuando cierre el número del mes de junio de inflación, la inflación más alta del año, algunos hablan del 4%. Entonces, si el gobierno no hace realmente un cambio de rumbo que tiene que ver con apostar, hay algunos en economía que dicen que en crisis las medidas tienen que ser contracíclicas, no seguir la crisis, no enfriar más, sino apostar a una mayor intervención del Estado para dinamizar la economía. Creo que ahí está la diferencia a fondo, ¿no? El gobierno ha retirado al Estado de todo tipo de visión estratégica. El Estado no controla precios, no controla la rentabilidad de determinados sectores. No puede ser que a un productor determinada producción le den 3 pesos y termine saliendo 100 en góndola. Está bien, hay algunos que no les gustaba el estilo Moreno, ¿no? Pero tampoco podemos pasar de un extremo a otro. Totalmente. O sea, de controlar con determinados niveles de agresividad que a algunos no les gustan, a no controlar nada. Yo repito lo que decía antes, para mí hay historias que hacen mal, digamos, no puede salir un flybondi 1.200 pesos a Buenos Aires. A ver, es bueno para aquel que usa avión, pero no es bueno para la economía, porque destroza a otros sectores, ¿no? que trabajan de otra manera. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De verdad, porque en ese ejemplo marco un montón, como usted marca, un montón de idas y vueltas con los precios que no se pueden entender, y entonces hoy el que está en casa está confundido. Mire, respecto a ese tema, ¿por qué hablaba yo del control del Estado? A mí me gustaría que, además de decir cuánto cuesta la tarifa de esa línea, me informen qué grado de cumplimiento tiene la línea en las salidas. Sí, porque por ejemplo ya supieron el salto un montón. Entonces, totalmente, sí. Creo que también la cuestión, la cuestión no es solamente la noticia, decirle a la gente, a partir de ahora sale, hemos liberado totalmente los precios, y ahora hay líneas que te llevan por la mitad de otras, si se quiere. Ahora, ¿qué le ofreces? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Y el Estado no puede retirarse de los niveles de control que tiene que tener en cualquier actividad. Ahora, es tiempo ya de no acompañar tanto, digo porque recién leí un mensaje y se lo voy a compartir. Ivana Chañi dice el diputado sobre la perspectiva complicada, pero el PJ que integra, perdón el micro que tenía el mismo mensaje, vota todo a favor con la excusa de acompañar. Si tengo un amigo que toma malas decisiones, no fomento con aprobación, me cansa el discurso a veces del PJ. Mira, ¿cómo hacemos ahora? Porque bueno, usted siempre tiene una opinión de la mano también del gobernador Ortobeno, decir, bueno, el gobierno hay que acompañar, hay que estar, pero... Yo digo una cosa, como todas las posiciones extremas no sirven, porque si nosotros nos sentamos de la vereda de enfrente a tirarles piedra exclusivamente al gobierno, y el gobierno le va mal hoy, no le estarían echando la culpa al gobierno porque se equivoca, nos estarían echando la culpa a nosotros porque no dejamos gobernar. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros tuvimos? Hay un presidente que ganó, con el cual nosotros no compartimos, yo personalmente no comparto nada de lo que está haciendo en política económica. Ahora, que gobierna es él y el que decide qué hacer es él. Nosotros tenemos una responsabilidad en el Congreso, es debatir las leyes. Algunas leyes hemos acompañado y otras no. Te doy ejemplo, tarifa. El proyecto Tarifa es un proyecto que sale de nuestro bloque y el presidente lo vetó. Entonces, claro, tampoco se puede, ahí estamos atados de pie y mano, ¿no? Uno puede, es linda la presentación y puede nosotros hemos acompañado. Cuando el gobierno necesitaba acceder al crédito internacional, porque decían que venían las inversiones, nosotros luego hablar con los gobernadores que entendieron que era importante que las inversiones lleguen a la Argentina, porque tienen que llegar a las provincias, hemos acompañado la salida del holdout, ley PYME, ley emprendedores, reforma tributaria que tiene que ver para que haya menos presión tributaria, el acuerdo y el compromiso fiscal con las provincias. Ahora, la ley antidespido
el gobierno la vetó. Nosotros, no era una ley de gobierno, era nuestra. La ley ganancias en su momento también salió en contra. La ley contra las tarifas, contra el aumento de tarifas hace poquito. La ley fue presentada por nuestro bloque, la vetó el presidente. O sea, nosotros no es que no estamos sosteniendo al presidente desde estar en acuerdo con lo que él hace. Nosotros nos ponemos una actitud que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando entendemos que son herramientas que pueden servirle a la Argentina, acompañamos. Cuando creemos que no, no. Ahora, si nosotros le damos una herramienta al presidente y él se equivoca en su implementación, por ejemplo la ley PYME, que nosotros acompañamos la ley PYME y el presidente no la termina de reglamentar. Sí, sí. O sea, no es una responsabilidad nuestra. Entonces, yo también creo que la Argentina tiene que aprender y salir de la dinámica esta de la grieta famosa, que estás en un lado o estás en el otro. Bien. Y tan mal nos está haciendo. Entonces, nosotros cuando el presidente plantea algo que pueda servir a la Argentina, no vamos a apostar al fracaso. A ver, nosotros queremos ganarle a Macri en el 2019, pero no a un Macri fracasado, porque ¿sabes qué? También esto hay que decirlo, cuando un gobierno fracasa, el que tiene más espalda, aguanta. Claro. Aguanta un fracaso de un gobierno, de otro. ¿Quién es el que se perjudica? El que menos recursos tiene. No, y además el que llega tiene que volver a refundar todo, ¿no? Y en ese proceso, en ese mandato, no puede hacer nada bien porque tenés que arreglar un poquito todo lo que se hizo mal, sí, ¿no? Y además, una cuestión, claramente hoy, el gobierno no puede decir que tiene una oposición que no lo ha dejado gobernar. Entonces la responsabilidad exclusiva, si le ha ido bien o mal, es del presidente. O sea, nosotros no nos hemos puesto en una posición que decir, bueno, vos no tenés mayoría en el Congreso, no pasa ninguna ley. Pero con toda razón el presidente se para frente a los argentinos y dice, mire, yo quiero gobernar, pero hay un Congreso que no me deja. No es la realidad de hoy de la Argentina. Entonces tendrá que asumir el gobierno la responsabilidad que le toca. Ahora, doctor, pero se vendrán meses más duros ya, con posiciones, no digo más encontradas, de hecho, usted marca una posición encontrada con el presidente, pero digo posiciones un poquito más duras, creo que se requiere ya en estos últimos 6 meses que vienen del año. Depende del gobierno también, sí. Si el gobierno plantea un presupuesto que afecta a las provincias, que genera más recesión, y bueno... ¿Y usted cree que no? O sea... yo quisiera creer que no, pero todo indica que ese problema puede plantearse. A ver, te vuelvo a reiterar, hemos tenido la discusión de tarifa. Eso tiene que ver porque el gobierno no ha entendido que la gente no puede pagar las tarifas, que las pymes no pueden pagar estas tarifas, que la industria no puede pagar estas tarifas y que con estas tarifas la Argentina no va a crecer. En la medida que se sigan reiterando esas posiciones por el gobierno, sí pueden venir mayor nivel de tensiones. Lo que sí quiero dejar en claro, que las tensiones no se van a generar porque nosotros tengamos una posición irreductible. Si el gobierno se equivoca, bueno, encontrará mayor nivel de tensiones. Perdóneme, la incluyo en el diálogo, digo que hay mucha preocupación en los gobernadores, de hecho, en algunas reuniones que tuvieron este fin de semana con respecto al presupuesto que viene. Sí, yo sé, dice Vidal, falta mucho, pero esto va conduciendo a que tengamos el año que viene un presupuesto mucho más difícil para la provincia, insisto, ¿no? Mayor presión fiscal. Las provincias que no lleguen a las condiciones que el gobierno pidió en este tiempo con respecto al ajuste van a sufrir mucho el año que viene, por lo menos es la información que ya manejan ministros de Economía, jefatura de ministros. Va a estar bravo el presupuesto del año 2019. Hablando de gobierno, pero le sumemos, ¿cómo le va, doctor? Que no lo había saludado, ¿no? Y yo los escuchaba atentamente y decía, acá no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y el gobierno del presidente Macri ya atravesó un paro muy fuerte, pero sin movilizaciones. Sumado todo lo que está pasando con la pyme, con la gente, lo que puede pasar con un sindicato que se una, con una CGT fuerte, la verdad que ahí también digo cómo va a venir la perspectiva para los últimos meses del gobierno, el último tiempo para el gobierno nacional. Y mi pregunta también, usted decía, queremos ser oposición. ¿Quién queremos ser oposición? ¿A qué se refiere con queremos ser una buena oposición al gobierno de Macri? Bueno, el peronismo que está tratando de construir una opción de gobierno para el 2019. O sea, a ver, el peronismo requiere una autocrítica profunda. A nivel nacional, el peronismo perdió las 3 últimas elecciones, no la última solamente. La del 2017, la del 2015 y la del 2013. Algo debe querer decir esto, ¿no? Quiere decir que la gente ha perdido la confianza en un grupo de dirigentes políticos que ha referenciado al peronismo a nivel nacional y que está buscando otras alternativas.
Cualquier encuesta de opinión hoy te dice que la gente no está conforme con lo que hay hoy, pero tampoco quiere volver hacia atrás. Quiere mirar hacia el futuro en cuanto a alguna propuesta distinta que pueda surgir. Bueno, eso es lo que tiene que interpretar el peronismo. Tiene que renovarse, democratizarse, salir de la posición de confort de algunos dirigentes, decir, bueno, somos referentes de la oposición, volver a representar a la mayoría. Y cuando vos querés volver a representar a una mayoría, tenés que representar a los que hoy estás representando y a muchos que en su momento por ahí quisieron apostar por vos y no eligieron. Tenés que cambiar algo, porque si vos seguís haciendo lo mismo, ¿por qué la gente iría a confiar? Y no hacer lo mismo es esto, es decir, bueno, ¿saben qué? La gente mayoritariamente lo eligió a Macri, no nos eligió a nosotros para gobernar. Nosotros vamos a hacer que, aún siendo opositores y críticos, no hacerle juego a aquellos que dicen, no, Macri se tiene que ir ahora, Macri tiene que abandonar, digamos. Hay cierto sector de la dirigencia política que para peor, mientras peor estemos, mejor para ellos, ¿no? Es decir, mientras peor esté el país, se piensa que se construye una alternativa. Y nosotros, este peronismo que está trabajando con los gobernadores, con el bloque de senadores, de diputados nacionales, queremos construir una alternativa en el 2019, pero no apostando al fracaso del país, a que el país vuele en 1000 pedazos. Entonces, ¿es novedoso? Y sí, para muchos sí. Es difícil de entender y para la tradición argentina quizás. Ahora, ¿vamos a intentar lo mismo siempre? O sea, ¿siempre vamos a apostar a que vuele todo por los aires cuando a mí no me gusta el que gobierna? ¿Y nos ha ido bien así? No. Entonces lo que tenemos que hacer es remarcar los errores, cuando hay cosas que no están bien decirlas, no acompañarlas, pero no favorecer al caos de la Argentina. Por lo menos, pienso yo así, creo que parte de una generación de dirigentes que ha vivido muchos fracasos de la Argentina, que ha vivido gobiernos que fracasaban y no terminaban su mandato, no le ha dejado nada bueno a la Argentina eso tampoco. Ahora, ¿cómo reconciliar, doctor, y ya nos metemos en el tema político, al peronismo con el peronismo? Porque esa creo que es la mayor dificultad que tiene usted, porque yo le digo, si le digo cómo hacer para que se una realmente todo aquel que dice ser peronista y que está hoy tan fuera del partido, ¿no? Yo creo que el ordenamiento lo va a hacer la gente, democráticamente. No hay otra manera. O sea, vos en el diálogo podés intentar ponerte de acuerdo. Si no te pones de acuerdo, yo creo que lo importante no es tanto lo que hagan los dirigentes entre sí, sino cómo ves plasmada vos tu posición en la gente. Yo puedo pensar que soy el mejor de los dirigentes y si la gente no lo interpreta de esa manera, quedaré yo solo pensando de esa manera. O sea, digo, hay diferencias entre muchos sectores del peronismo hoy, sí, entre otros no. Y bueno, entre los que haya diferencia, no hay que tenerle miedo a que sea la gente lo que la vaya ordenando en su momento bien, democráticamente. Pero perdón, doctor, pero yo creo que esa interna, que tal vez es soñada por muchos, para que realmente puedan tener un partido, volver a tener un partido fuerte, no sé si se va a llevar a cabo. Yo creo que va a haber muchos peronistas una vez más que van a ir por afuera, ¿eh? Creo que... Mirá, y eso le va a hacer mal al peronismo mismo, porque cuando te debilitas vos, obviamente que hace fuerte a otro, ¿no? Y eso se refleja en la provincia y en el municipio también, ¿no? Porque uno pensando en las elecciones próximas... Está bien, pero ahí cada uno elige también dónde quiere estar parado. O sea, hoy vos tenés una ley que se llama Ley de Orden Público, sí, que es obligatoria para todos los partidos, que son las elecciones paso, ¿no? Las primarias. Nadie te impide a vos participar en un partido, no necesitas autorización de nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, si vos decidís, si vos te identificás como peronista, pero en vez de participar en tu partido decidís formar parte de Cambiemos, es otra historia. Claro. O de otro partido. O de otro partido. No sé, Massa, por ejemplo. O de Massa. Bueno, ahora Massa está dialogando como para volver al partido. Digo, ojalá que muchos de aquellos que en su momento se fueron del partido puedan pensar en volver, con algunos nos podemos poner de acuerdo. Con el caso de Massa, los gobernadores, Randazzo, de otros dirigentes, se está dialogando para poder conformar una alternativa conjunta. Con otros que por ahí no haya ese acuerdo, estarán las PASO y si no, cada uno elegirá por qué lugar participa. Igualmente yo no creo que en la política de hoy la gente elija por acumulación de dirigentes, ¿no? Me parece que la gente ya ve las referencias personales. Pero ¿sabes qué? La gente necesita, yo creo, ¿no? Sí. Yo hablo como vecino común, ciudadano, a veces uno mira mucho los actos de grandeza.
creo que para la gente sería muy saludable. Por ejemplo, decir Randazzo, también yo no voy como candidato a presidente o a vice, pero si quiero formar parte de un gobierno, bueno, me voy a bajar. Creo que la gente, es muy saludable eso, porque la gente dice, empiezo a creer un poco en esta gente. Bueno, en eso se está trabajando, porque nosotros comenzamos al revés. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una serie de actividades que tienen que ver con la discusión con los sectores productivos e industriales en el interior. Hemos estado con el gobierno. Cuando digo nosotros, nuestro bloque de diputados, que a mí me toca presidir, estuvimos acompañando al gobernador Urtubey en la Expo Agro en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con el gobernador Schiaretti en Córdoba trabajando, estuvimos con el gobernador Bordet de Entre Ríos. La semana pasada estuvimos con Mansur en Tucumán. Y estamos hablando de la construcción de un espacio que tenga que ver con la discusión de las políticas públicas que necesita la Argentina. Claro. Los candidatos vendrán después, ¿no? Incluso te digo que no sé si este año todavía, porque creo que no es tiempo y que, como vos decís, hace falta gestos de grandeza en donde cada uno sepa desde qué lugar puede... Claro, porque la gente yo creo que está cansada de eso, ¿no? Al margen de lo individual, digamos, a veces un gesto de grandeza puede arrastrar mucha gente. Que decir, bueno, creo en este proyecto, porque a veces están juntando 5, 6 tipos, que cualquiera de ellos puede ser presidenciable, y hay 5 que están resignando un montón de cosas para decir, queremos que sea un gobierno, primero justicialista y segundo, creemos que podemos entre todos aunar criterios para conducir un país. A mí me parece que eso es muy importante. Ahora, hay una lucha de egos también muy importante, ¿no? Seguramente. Bueno, por eso no nos ha ido bien en las 3 últimas elecciones. Yo insisto mucho en esto porque yo creo que lo primero que vos tenés que saber al momento de planificar algo es desde dónde venís. Si vos no sabés de dónde venís, es muy difícil que puedas acertar al punto que vos querés llegar. Nosotros venimos, insisto, de perder 3 elecciones nacionales en candidaturas nacionales, las últimas 3, y esto quiere decir que la gente está pidiendo un cambio dentro del mismo peronismo. Igualmente creo que el peronismo va a tener que ordenarse, pero además no alcanza solo con el peronismo, va a haber que convocar a otros sectores en un frente electoral. ¿Cómo hizo el gobernador Urtubey acá? Como hizo el gobernador cuando inició este proceso en Salta en el 2007, seguramente algo muy parecido. La última, doctor, ¿las PASO no se pueden eliminar? Creo que sería un error. ¿Sí? Sí, porque creo que volveríamos al sistema de partidos cerrados. Porque era había dicho en algún momento el presidente que no le gustaba el sistema, las PASO. Sí, pero yo digo, si vos vas a sacar algo, decime qué es lo que vas a proponer. Es que ellos siempre van al gasto, ¿no? Este gobierno quiere sacar todos los gastos del Estado. Yo creo que como política económica hay que equivocar. No se puede sustentar una política económica sacando solamente los gastos del Estado. No, yo te digo, las PASO, lo que por ahí habría que ver si tiene sentido, por ejemplo, hacer elecciones PASO cuando un partido político presenta una sola lista, ponele, ¿no? Ahora, yo prefiero, cuando hay distintos intereses dentro de un partido, que la gente elija democráticamente, a no que haya un dirigente con el dedo que diga, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Eso creo que sería un retroceso. Si yo elimino las PASO para volver al sistema anterior de elecciones por partidos cerradas, me parece que va a ser un retroceso, porque si estamos hoy hablando de crisis de los partidos va a ser peor. Entonces, veamos a ver con qué se quiere reemplazar las PASO. Yo creo que se lo puede modificar al sistema, perfeccionar, pero sigo yo apostando que es preferible que la gente participe. Por ahí hay que discutir los cronogramas electorales para que no haya tantas elecciones, que sean las elecciones nacionales y provinciales un mismo día, para que en el año vos tengas una elección PASO y una elección general, nada más. Eso sí se puede ver. Bien, no puedo dejar de preguntarle, le había dicho la última, pero usted que está siempre cerca del gobernador Urtubey y 2 en 1, ¿cómo se proyecta la provincia en estos últimos 6 meses? Además que en un país que va a estar tan duro como lo veníamos hablando. Y segundo, su candidatura a gobernador, ¿cómo la está trabajando? Bueno, la primera, es imposible que no desentenderse de la situación nacional para analizar una realidad provincial. O sea, las provincias no son islas. Lo que sí creo que la provincia ha hecho un ordenamiento administrativo estos últimos meses en cuanto que le va a permitir afrontar la difícil situación en condiciones de que no haya crisis, ¿no? Yo no avisoro una provincia que tenga dificultades financieras ni para pagar sus sueldos, ni sus compromisos, ni que detenga su actividad económica. El gobernador ha generado en su momento 2 niveles de inversión, digo medidas contracíclicas, ¿no? Como fue el plan bicentenario y el fondo de reparación en su momento, sí, que le ha permitido continuar a un ritmo de obra
que no es el que quizá hubo en otros momentos, porque el contexto era distinto, pero sí por lo menos con recursos provinciales. En la medida que la provincia reciba lo que le corresponda, la provincia no tendría que tener problemas. Por eso nosotros tenemos que controlar tanto en este presupuesto que no se disminuyan lo que se llaman fondos no automáticos. Los fondos automáticos son los que recibe todos los días la provincia por coparticipación, que eso es por goteo todos los días y es automático. Los fondos no automáticos son los de programas de financiamiento nacional, por ejemplo, Remediar o Fondo de Incentivo Docente o Fondo Compensador Docente o fondos de viviendas, que esos no son automáticos y que dependen mucho de la discrecionalidad del gobierno nacional. Creo que ahí es donde vamos a tener que ser muy celosos, pero creo que hay una provincia ordenada que no visoro yo que tenga dificultades. Y respecto al otro tema, es totalmente improcedente hoy, y eso es una decisión que tomé, hacer campaña. Yo sigo insistiendo que me gustaría ser candidato a gobernador. Pero sí está trabajando, digo. Yo trabajo, ¿sabes? La mejor manera, creo hoy, de trabajar en campaña es trabajar haciendo lo que vos tenés que hacer. Yo trabajo en el Congreso, presido un bloque donde están representados todos los gobernadores, recorro la provincia y recorro el país, las dos cosas a la vez, trabajando en la búsqueda de herramientas legislativas para contribuir a resolver los problemas. No voy a hacer campaña electoral, creo que la mejor manera en estos momentos es esta. La gente analizará si puedo yo o no llegar a ser gobernador en función de lo que haga en mi función. El tiempo de campaña yo creo que es muy difícil que se dé este año. Aparte no tengo tiempo. O sea, la verdad que celebro a aquellos que hoy puedan tener tiempo para hacer campaña, no es mi caso. La situación de la Argentina es tal y la demanda de resolver problemas es tal que la verdad que la mejor manera hoy de mostrarse, me parece, a la gente es trabajando donde uno está. Carlos, antes que lo despida, sí, contarle al doctor que el otro día pasamos el discurso entero suyo defendiendo la ley Justina, muy emocionante, muy emotivo y muy importante sin duda para los argentinos, ¿no? Segundo, por lo menos de nuestra parte, porque apoyamos el voto que ustedes tuvieron representando a Salta en contra de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, y simplemente por mi parte preguntarle qué siente que en este caso el único que por lo menos ha dicho de los senadores salteños, ya que su voto sería positivo a todo esto, sería el doctor Rodolfo Urtubey, ¿no? Tal vez no acompañando al resto de los legisladores salteños, y que mucha gente en Salta se ve representada por lo que ustedes hicieron. Mira, desconozco la verdad cuál va a ser el voto de los senadores, salvo el caso de Cristina que lo explicitó. Yo soy muy respetuoso de las posiciones en ese sentido, porque creo que tiene que ver con las convicciones. En el caso mío, yo lo único que hice es votar como dije que iba a votar en las dos campañas que yo tuve. En las dos veces que fui candidato a diputado nacional, siempre el tema aborto fue un tema de consulta, por ustedes, por los medios, por organizaciones no gubernamentales, y yo siempre dije que no estaba de acuerdo en la legalización total del aborto. Hubiese estado dispuesto a discutir algunas otras alternativas de mejorar la redacción, de la no punibilidad de la mujer, una serie de circunstancias que no se dieron, porque la verdad que eran posturas muy extremas que no te permitían buscar alternativas. Ahora, yo no creo que la legalización del aborto sea la solución a las problemáticas sociales, pero además porque estoy convencido que existe vida desde la concepción. Estoy totalmente convencido, no porque lo diga yo, porque lo dice la ciencia, y aparte porque nuestra Constitución provincial en el artículo 10 establece la obligatoriedad nuestra, lo que hemos jurado por la Constitución, de defender la vida desde la concepción, con lo cual me interesa y defiendo la vida de la mujer, que no mueran en los abortos, y defiendo la vida de un ser que tiene vida y que se está concibiendo en el seno materno. Esa es mi idea. Entiendo los que piensan distinto, pero bueno, son convicciones, ¿no? Le agradecemos, doctor, por venir y siempre es un gusto charlar con usted, por favor.